2 continentes, 2 hemisferios, 3 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y estrategias del mundo de las plantas y la jardinería para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Y como te dije en un inicio, esta vez somos 3 profesionales. Yo le doy la bienvenida al primero, Fernando. Qué gusto que estés nuevamente por aquí en el podcast y que estemos charlando con un invitado profesionalísimo del mundo de las plantas y en particular de los árboles. Hola Claudio, encantado otra vez de estar por aquí en el podcast y súper contento de que tenemos la suerte, como tú bien dices, que nos acompaña Antonio, con el que estuvimos hablando y grabando un episodio interesantísimo sobre la poda de árboles. Antonio es un arboricultor muy reputado, muy conocido, que se ocupa en Sevilla de realizar trabajos muy importantes relacionados con la arboricultura. Y hoy tenemos la gran suerte de que ha podido escaparse, robarle un ratillo a su familia para hablarnos de palmeras. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí, Fernando, y muchas gracias a Claudio también por invitarme nuevamente a su podcast. Gracias a ti por acceder, Antonio, a estar aquí, compartir todo tu conocimiento y tu experiencia. Y el tema elegido de hoy, y que posiblemente nos queden muchas preguntas por responder y amerite que vuelvas a visitar el podcast y sigamos hablando de este tema tan interesante y que tiene por ahí en el territorio de ustedes en España mucha más difusión, que es el cultivo de las palmeras de formato ornamental y que tiene sus detalles, sus secretitos para que todo salga bien. Y en principio me gustaría, la pregunta básica de rigor es: ¿cuáles son los tipos de palmeras más comunes, Antonio, que se utilizan en el paisajismo? Y hablemos dentro del territorio que tú conoces, que es el territorio español. Sí, mira, aquí principalmente tenemos 2 grupos de palmeras, que son el grupo de la Fénix, en el que entra la Fénix datilera o dactilífera, y después tenemos la Fénix canariensis, aunque lamentablemente cada vez tenemos menos de este tipo por culpa de una plaga como el picudo, que todavía sigue por aquí activo haciendo estragos. Y después el otro grupo que tenemos, el grupo de las Washingtonias, en el que tenemos la Washingtonia robusta, la Washingtonia filífera. Cuando empezamos a tener problemas aquí con el picudo, que se estaban yendo muchas palmeras canarias, de las canariensis, la gente empezó a plantar ciagro, la llamada cocotero. Y también tenemos bastante de estas por aquí, por nuestros jardines. Antonio, una consulta. Me ha surgido la duda, a ver en tu opinión, ¿qué opinas? ¿A ti qué te gusta más, la Washingtonia filífera o la robusta? De cara a luego cómo se desenvuelve en cuanto a crecimiento en el jardín y esas cosas. Pues la verdad que es que son palmeras que son bastante similares, ¿no? La única diferencia es que la Washingtonia filífera tiene lo que es el estípite, digamos el tronco, más grueso, y quiero que tiene más cantidad de hojas también. Cuando está uno podando ve que siempre tiene más cantidad de hojas y no son tan largas como la robusta, pero son prácticamente iguales. La robusta tiene la diferencia de que crece mucho más alta que la filífera. Entonces ya es cuestión de gusto de lo que quiera cada uno en su jardín. Mucho más alta, o sea que si queremos que no se vayan tan arriba, deberíamos elegir entonces la filífera, ¿no? La filífera tiene un crecimiento más lento. Ajá. Y creo que la altura máxima que pueden llegar son 15, 16 metros, por ahí, creo. No llega mucho más, pero sin embargo, una robusta puede llegar a 25 metros fácilmente. Bueno, entonces ahora que estabas dando características de palmeras, más en general, ya no hablando solo de Washingtonias, ¿qué factores debemos considerar si queremos elegir una palmera para plantar en nuestro jardín? Bueno, pues al final las palmeras es una planta, ¿no? Es muy similar a cuando elegimos cualquier planta o cualquier arbusto, incluso un árbol, ¿no? Sobre todo,
qué es lo que queremos tener en vista a futuro, pensar en un futuro, para ver el tamaño que queremos tener, ¿no? Una de las ventajas que tienen las palmeras es que, por ejemplo, si tenemos un patio que tiene 6 metros de largo, de 6 por 6, pues sabemos que si sembramos una Washingtonia en medio, ¿no? Nos va a dar sombra, va a ocupar el espacio, no va a ir más allá de esos 6 metros. Entonces ya tenemos el hecho de que es una palmera y ya sabemos el espacio que nos va a ocupar. Eso es una ventaja a la hora de diseñar un jardín, ¿no? Y después, pues nada, condiciones de suelo que sean óptimos, riego, en fin, lo de siempre con las plantas. No hay mucha diferencia. Y ahora viene otra pregunta que tiene que ver también con el tema que estamos hablando y un poco como para conocer a las plantas y en este caso a las palmeras. ¿Cuáles son las partes principales? Porque siempre hablamos de palmera, nosotros utilizamos a lo mejor el término estípite o podemos hablar de tronco, hablamos de raíces, pero el lugar en donde nacen las hojas, cada uno de esos lugares en la planta tiene un nombre y tiene una función, lo cual después nos va a llevar a ver cómo la cuidamos, que es muy distinto a un arbusto o a un árbol. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las partes principales de esta palmera o de una palmera y cuál es la función de cada una? Bueno, pues tiene la parte de las raíces, donde absorben los nutrientes y demás. Además, las raíces de las palmeras son diferentes al resto de las plantas porque no crecen en grosor, son raíces finas, donde cuando una raíz, una de las particularidades que tienen las raíces de las palmeras, es que, digamos, atracción, o sea, si Fernando cogiera de una punta de una raíz y yo tirara de la otra punta, sería prácticamente imposible de romperla. Sin embargo, si la doblamos por el centro, sería muy fácil de romperla. O sea, atracción resiste una barbaridad de kilos. Ajá. Y después tienen muchas raíces, pero son todas del mismo grosor. No engordan las raíces como los árboles, por ejemplo. Después tiene el estípite, ¿no? Donde los vasos vasculares son muy resistentes. Es como van creciendo, digamos, como si fuera un cable trenzado, porque va echando la hoja tipo helicóptero, ¿no? Va dando vueltas y va echando hojas nuevas. Entonces, al final el estípite por dentro es como si fuera un cable trenzado. Esto lo hace mucho más resistente, por eso las palmeras son tan altas y vemos que no se parten, ¿no? Son flexibles, pero son resistentes. De hecho, lo bueno es que sea flexible. Si tuviera alguna anomalía en el estípite con alguna dureza, ya sería posiblemente por ahí, por donde algún día parta. No sé si viste hace poco las imágenes en televisión del huracán Milton, el huracán ese que tocó Florida. ¿Sí? No sé si viste las palmeras a unos 200 kilómetros por hora que iba el viento, más o menos. Las palmeras no partían. Es que una palmera es tan ultra resistente. O sea, ¿puede ser que una palmera no parta nunca? Puede ser que no parta nunca. Depende también de las condiciones en que esté y cómo le pille de sana y de fuerte, ¿no? Pero puede ser que no parta nunca. De hecho, están hechas para no partirse. Y ya te digo, las palmeras cuando le dan así vientos, que lo vemos en las noticias y lo vemos que le dan los vientos huracanados, como que se encoge toda la hoja y apuntan todas en una dirección y son bastante resistentes al viento. Sí, ya te digo, es como un cable de acero trenzado. Están pensadas para que se doblen pero que no se partan. Madre mía. Pues mira, después del estípite lo que viene es la yema apical, que se llama, que es por donde está empezando a echar las hojas nuevas, ¿no? Es un punto clave de la palmera, es lo que tenemos que mantener sano. A partir de ahí es donde va emitiendo las nuevas hojas y cuando podamos, pues le hacemos como una especie de balona que lo que hace es sujetar las hojas para que no se vayan hacia abajo tan rápidamente como si no las tuviera. Las hojas actúan como placas fotovoltaicas que alimentan a lo que es la palmera entera y es muy importante mantener el mayor número de hojas verdes posible, siempre.
una de las características que tienen las palmeras es que no modifican su tamaño. Si me explico, el árbol, por ejemplo, sí va engordando el tronco y demás, pero una palmera no tiene meristemo secundario, o sea, solamente crece a lo largo. Una vez que ha establecido ya el, lo que quería engordar. Por ejemplo, si una palmera, cuando la tenemos en maceta, engorda una serie de requisitos, ¿no? Cuando de esa maceta, si ya tiene el tronco medio metro, lo pasamos a suelo, podemos ver un grosor de lo que es el estípite, pero y a partir de ahí ya va a seguir siempre con ese mismo grosor. O sea, la palmera es como si dijera, aquí tengo suelo bueno, aquí tengo tal, aquí puedo engordar tantos centímetros, y engorda ya siempre esos mismos centímetros y ya de ahí no se mueve. Bien, entonces, crece a lo ancho y después en lo alto. Ahí está. Lo que pasa es que no tiene meristemo secundario, por lo tanto, no tiene capacidad de regenerarse como un árbol. No cicatriza. Bueno, el dato que has dado de que una palmera no cicatriza me parece importantísimo y creo que va a ser debate dentro de unas cuantas preguntas. Pero ahora, por ir por un poquito por un cierto orden, es cierto que muchas personas consideran que una palmera no necesita ningún cuidado, ¿no? Como la tenemos idealizada como que está por ahí en el desierto las palmeras y que nadie las cuida, no llueve nunca y la tierra es arena, pues entonces un poquito el mito que corre es que no necesita ningún cuidado. ¿Esto es cierto, Antonio? ¿Es verdad que... O preguntado de otra manera, ¿cuáles serían los cuidados que necesita una palmera para crecer sana? Pues una palmera la verdad que necesita pocos cuidados, ¿vale? Una palmera suele ser bastante resistente y si tenemos una palmera recién sembrada, ¿no? Pues los primeros años sí necesitará riego y necesitará que le mimemos un poquito. Pero una vez establecida, la verdad la palmera en sí poco cuidado necesita. O sea, la poda que nosotros le hacemos a las palmeras no es porque la palmera lo necesite para estar sana. O sea, una palmera, la poda que se le hace es simplemente por estética. No es porque la palmera lo necesite para sobrevivir. ¿Y has visto las washingtonias que a veces las dejan sin podar? O sea, las dejan, no las podan nunca y tienen lo que podríamos llamar una barba, ¿no? O sea, todas las hojas secas que cubren todo el tronco. Eso, bueno, yo supongo que si la planta no, la palmera no se desprende de las hojas es porque no es perjudicial, pero ¿qué opinas? Bueno, con eso hay siempre mucha controversia, porque en realidad esa hoja seca está protegiendo el estípite, ¿no? Está protegiendo el tronco. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que a la gente no le suele gustar. ¿Por qué? Porque por ahí se cuelan ratas y a la gente le da miedo. Incluso si lo tenemos en las calles, los ayuntamientos tienen miedo que la gente les pueda prender fuego. Entonces se mantienen limpias por eso. Pero no es porque necesariamente la palmera lo necesite. Es por otras circunstancias que nada tiene que ver con que la palmera esté sana o no. Son circunstancias, digamos, de nosotros los humanos, ¿no? Yo había leído en una oportunidad que ese manojo de hoja seca alrededor del estípite lo que hacía era proteger a la palmera en caso de incendio. ¿Qué hay de cierto en eso? Porque era muy puntual, hablaba de los incendios. Pues no lo sé exactamente hasta qué punto puede proteger de un incendio una palmera. Yo he escuchado por ahí gente muy bruta que cuando tiene las palmeras muy sucias les mete fuego. Y no sobreviven. Pero no sé si sobrevivirán del todo sanas, ¿no? Pero sí es verdad que se protegen. Yo a vivir aquí en Sevilla nosotros tenemos altas temperaturas, ¿no? Y sí es verdad que nunca se recomienda, digamos, limpiar una palmera tanto tronco de una vez, ¿no? Por ejemplo, si tienen mucha hoja y demás, se puede quitar la hoja, pero se puede dejar esas tábalas que rodean, que son como una piel que rodea lo que es el tronco de las palmeras, se dejan y como máximo se recomienda quitar 1 metro al año para que la palmera se vaya adaptando, digamos, a ese cambio. Porque está protegiendo por ejemplo, de insolación en altas temperaturas.
Si quitamos muchos metros de tabla o de hoja seca de una vez en un día, ¿qué pasa? Que puede haber un cambio de temperatura tan brusco que puede producir un crack y formar un grietas en el activity. Bien. Bueno, ya de poda, ya enseguida entonces van a estar las preguntas con las cuales nos vas a poder ampliar un poco más todos estos detalles. La pregunta ahora es la siguiente. El otro día yo pasé por el frente de un centro comercial que están haciendo nuevo, en el que habían puesto como 20 palmeras, todas nuevas, de gran porte. De las 20, 17 tendrían todas las hojas secas y las otras tendrían una o dos hojas secas. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cuál es la mejor época para trasplantar una palmera? ¿Cómo tenemos que hacerla para que pueda ser exitoso? Porque yo en algún momento también había leído que la mejor época de trasplante es en el verano, porque el calor del suelo ayudaba o estimulaba la generación de raíces por parte de la planta. Pero no sé si es cierto o si es un mito. Entonces, ¿cuál es la mejor época y qué técnicas habría que llevar a cabo para un trasplante exitoso? Bien, pues sí, es correcto. El mejor tiempo para hacer un trasplante de una palmera sería ya bien entrada la primavera o incluso en verano. Es la mejor época para que el trasplante funcione. ¿Qué es lo que pasa? Que son otros factores que lo que hacen, son otros muchos factores que hacen que un trasplante siga hacia adelante o no. Por ejemplo, el tamaño de las palmeras. Es como los árboles. Contra más pequeño sea la palmera, más posibilidad tiene de que esa palmera sobreviva. Después, un factor muy importante es el tema de las raíces, porque cuando se trasplanta una palmera, la verdad que es que se pierde prácticamente el 80-90% de las raíces, porque se forma un cepellón relativamente pequeño con el tamaño de las palmeras con el que se suele sembrar, y que se puede hacer y puede la palmera tirar para adelante con un cepellón pequeño, pero es verdad que tenemos que ser muy constantes y planificarlo todo muy bien para que en ese proceso ese cepellón no se quede sin humedad y no se quede sin agua. O sea, hay que ir humedeciendo y no perder esa humedad durante el trasplante. Después también, uno de los errores que se hacen mucho es que la podan demasiado. O sea, se le quitan casi todas las hojas porque se piensan que así va a brotar mejor y la palmera va a ir para adelante. Y es justo lo contrario, ¿no? Si le estamos quitando muchas hojas verdes, al final la palmera la estamos debilitando porque no tiene esa hoja para hacer la fotosíntesis. Entonces, contra más hojas le dejemos, mucho mejor, ¿no? Comentabas, Antonio, que bueno, que puede llegar a ser un poco complicado el trasplante, pero comparado con otros árboles o en una escala del 1 al 10, ¿tú consideras que trasplantar una palmera es fácil, siendo fácil un 10, o es muy difícil? Es fácil. La palmera es de las más fáciles a la hora de trasplantar. Ya te digo, no hay que sacar un cepellón excesivamente grande, aunque claro está, contra más grande, más posibilidades tenemos. Pero no es como un árbol. Un árbol es más complicado. Pero una palmera es de verdad que suelen responder muy bien a los trasplantes si hacemos las cosas medianamente bien. Vale, y también comentabas que uno de los errores es que la podan demasiado. Pero ya que no sea solo en el trasplante, sino ya cuando la palmera ya está establecida en el jardín, ya por lo que hemos comentado hasta ahora podemos intuir todos que podar una palmera realmente no es necesario, que comentabas que era más por cuestiones estéticas. Pero bueno, poniéndonos en un contexto normal, al menos aquí en España, sabiendo cómo es el mundillo de la jardinería y cómo se cuidan los jardines aquí en España, ¿tú qué consideras que es recomendable? O sea, ¿cuántas veces, con qué frecuencia consideras que es recomendable podar una palmera? Poniéndonos en un contexto, ¿eh? Pues como máximo una vez al año. Una vez al año como mucho. En Washingtonia, que son las que más hojas pueden producir. En la Fenix puedes podarla una vez cada 2 años perfectamente. Al final, la poda se reduce a la eliminación de hojas secas y a la eliminación de frutos. Y poco más. Entonces, cuando tiene hojas secas es cuando se debe de podar. Es verdad que se planifica un poco
la poda en verano, porque es cuando ya ha echado los frutos, y simplemente se planifica en esa fecha para que el cliente pues no tenga que estar barriendo frutos durante todo el año, ¿no? Si los podamos en julio, por ejemplo, pues la Washingtonia ya no va a emitir esos frutos con esas semillas, y una vez que se puede se eliminan todas y ya no echarían otra vez hasta la temporada que viene. Pero simplemente es por eso, no es porque la palmera no necesite en esa fecha, porque si no se le pasaría algo, ¿no? Simplemente es por coordinar un poco para comodidad del cliente. ¿Y entonces afeitar tronco y balona sí o afeitar tronco y balona no? Si una palmera ya está afeitada, digamos, se puede seguir manteniendo afeitada. Pero cuando vemos las palmeras estas que tienen 10 o 12 metros sin afeitar, lo recomendable es no afeitar más de 1 metro. Para que ese estípite se vaya adaptando poco a poco, digamos, a la nueva situación. ¿Ese metro es una vez al año o, por ejemplo, se poda, se afeita 1 metro, se dejan pasar 3 meses u otro periodo de tiempo y ahí se avanza con el segundo metro? No, al año. Vas una vez la poda, quitas 1 metro, los siguientes años que vas otra vez le quitas otro metro, así hasta que la tienes afeitada entera. ¿Y cuáles podrías mencionarnos que son por ahí los errores más comunes que se cometen al podar la palmera? Ya más o menos ya estamos en el tema, ya algo nos comentaste, pero si nos contás cuáles son los errores más comunes todos juntos, cuál es el más frecuente que vos podés observar y de ahí en adelante. Bueno, el error número 1 es el exceso de poda. Se podan demasiado las palmeras. He visto muchas veces palmeras que parecen como pincelitos. Y eso lo que hace es que puede provocar estrechamientos en el estípite. Claro, le haces una poda tan severa que la palmera en un momento dado dice, quieto, yo no puedo llegar al grosor que estaba hasta este momento. Entonces voy a engrosar menos para poder seguir hacia adelante. Y te forma como un estrechamiento, que no sé si os habéis fijado cuando veis palmeras ya establecidas, que se ven de vez en cuando como un estrechamiento. Y eso es debido o a una poda extrema en ese momento o al trasplante. Cuando vemos una alineación y vemos todo el estrechamiento a la misma altura, ya sabes a qué altura se trasplantó las palmeras. Te lo cantan todo. Eso es lo bueno que tiene. Y al final, pues si podamos demasiado a las palmeras, provocamos estrechamiento. La gente se piensa que al podar la palmera tanto va a durar más la poda, cuando es todo lo contrario. Al final la palmera, cuando le faltan las hojas verdes, es como un árbol, ¿no? Cuando le faltan, tú le quitas mucho, brota otra vez rápidamente para recuperar todo lo que ha perdido. Pues con la palmera pasa lo mismo. Si tú le quitas la mayoría de las hojas verdes que tiene, en pocos meses va a estar otra vez cargadito de hojas porque ha necesitado rebrotar pronto. Vale, Antonio, de momento está siendo todo muy interesante, pero lamentablemente ya llegamos a la parte que menos nos gusta hablar, más que nada porque nos da un poquito de pena, ¿no? Que es cuando las palmeras, que están tan preciosas, tan hermosas, que decoran tanto el jardín, pues nos cogen algún tipo de enfermedad o viene algún tipo de plaga. Vamos, que ya se empieza a liar el tema, nos sabe fatal y además es bastante complicado, ¿no? Tratar las enfermedades en palmeras. ¿Hay alguna enfermedad así? Habrá muchas enfermedades, pero ¿hay algunas 2 o 3 que te vengan más a la cabeza como las más comunes y como las que más están afectando, por lo menos aquí en España? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza no es el famoso picudo rojo, que todo el mundo lo conoce, aunque no sea jardinero, ¿no? Y la verdad que el picudo rojo ha hecho estragos. Quedan menos de la mitad de las palmeras canarias, que lamentablemente son las más afectadas por este insecto, y cada vez tenemos menos, porque también lo tenemos más complicado para poder combatirlo y demás, que ahora hablaremos de ello. Pero esa, digamos, es como la plaga principal que nos ha quitado más palmeras. Después tenemos también la paisandicia, aunque por aquí, por mi zona, no hay mucho, afortunadamente de momento,
No he visto mucho por aquí, pero sí es verdad que en otras zonas de España están teniendo bastantes problemas con la paisandicia, que es un estilo al picudo rojo. Lo que pasa es que en vez de ser un escarabajo volador es como una mariposa. Y también afecta bastante a las palmeras. Vamos, de hecho el efecto es prácticamente el mismo. Deja unas larvas que se va comiendo la palmera y tratamiento es el mismo y demás. Vamos, el problema es el mismo. Y después es verdad que tenemos también problemas de hongo, que cada vez tenemos más. Sobre todo este año he notado yo que ha habido un aumento en principio, creemos que Fusarium, que es un hongo que afecta a las raíces de las palmeras y se secan las hojas. Todavía no tenemos tan claro que sea Fusarium, porque es verdad que en la zona de Málaga, estoy hablando con otros compañeros y han tenido tan cantidad de Fusarium que es que te están pensando de decir si esto es Fusarium o no lo es, porque no es normal. Y de hecho yo lo he vivido también en uno de los trabajos que tengo muchas palmeras y también hemos tenido problemas con este tipo de hongos y la verdad que dan bastante dolor de cabeza. ¿Qué tratamientos hay existentes? Estabas comentando que un poco están como atados de manos en cuanto a lo que pueden hacer para controlar estas plagas y las enfermedades. ¿Qué tratamientos existentes puedes utilizar? ¿Cuál es la efectividad de los mismos? ¿Recomendaciones? ¿Qué me puedes decir? Sí, mira, por ejemplo, contra el picudo rojo, siempre se ha tratado con un insecticida sistémico, como puede ser el acetamiprid, el EPIC, ¿no? Y creo que todavía en jardines particulares se puede usar, digamos, como ducha, o sea, haciendo una mochila y fumigando la palmera. En zonas públicas, en jardines públicos y demás, lo han prohibido. Entonces, claro, no tienen nada con lo que fumigar, digamos, una palmera mediante ducha. Eso nos ha quitado también un método de lucha en palmeras que están en las calles, ¿no? Tenemos también los sistemas de endoterapia, que lo que hacen es que tienen el mismo producto, tienen un insecticida sistémico dentro de este botecito que se inyecta en el tronco de las palmeras, pero la verdad que es que en un principio parecía que funcionaba muy bien, pero cada vez parece que está funcionando peor o contra más lo hemos utilizado, nos hemos dado cuenta de que no son tan efectivos como nos hubiera gustado que fueran, ¿no? Aparte de que dependiendo de qué tipo de endoterapia se use, por ejemplo, los botecitos estos que van con una cánula, que van con una broca de 7,5, la verdad que a mí particularmente no me hace mucha gracia tener que estar perforando con una broca de ese calibre un tronco de una palmera para hacer un tratamiento para el picudo, porque el tratamiento de picudo lamentablemente no es una vez cada 2 años ni es una vez al año, es cada 2 meses, cada 3 meses, y si estamos haciendo constantemente 4 agujeros a una palmera, al final, como hemos dicho antes, que las palmeras no cicatrizan, yo creo que al final el problema que vamos a tener no va a ser el picudo, creo que va a ser otro. Peor, porque vamos a tener que talar la palmera. Entonces, estamos ahí un poco que no tenemos productos, digamos, ahora mismo, como el insecticida sistémico, que antes sí lo teníamos y ahora no lo tenemos, pero sí es verdad que tenemos otros productos como es la Beauveria bassiana, que es un hongo que se puede echar digamos, en la corona de la palmera que acaba con el picudo. Lo que pasa que es bastante caro y mucha gente pues no lo quiere aplicar, ¿no? También tenemos los gusanos estos, se me ha ido el nombre, ¿cómo se llamaban? Nematodos. Los nematodos. Después también tenemos los nematodos que funcionan bastante bien, que sí se puede aplicar mediante ducha. Lo que pasa es que los nematodos lo que nos echa un poquito para atrás es que solamente podemos utilizarlo en ciertas épocas del año, ¿no? Cuando no tenemos temperaturas altas. Entonces estamos ahí un poco restringidos. Y después,
A partir de ahí, otros métodos que podemos usar son mediante trampeo. Que hay gente que no le gusta porque se piensa que lo va a atraer y hay gente que sí que le gusta y las pone, ¿no? A mí el trampeo, poner trampa de feromonas para picudo, a mí la verdad que me gusta. Porque si tenemos muchas palmeras y ponemos un sistema de trampeo, eso nos puede dar muchos datos. Podemos dar muchos datos si tenemos ahora mismo un pico de picudo alto, tenemos que estar más pendientes. Si apenas tenemos capturas, pues ya sabemos de que ahora mismo el picudo está más flojito. Y nos da una serie de datos que, aparte de las capturas que hace, que hasta el final vas capturando picudo, pues al final esos picudos ya no están en la palmera. Pero aparte de eso, nos da una serie de datos que nos puede ayudar a establecer un plan para acabar con él. Te hago una última pregunta respecto del picudo y de la polilla esta que comentabas, trayéndolo a una realidad que yo conozco aquí. En nuestra zona tenemos problemas con la mosca de la fruta, que la llaman acá la mosca del Mediterráneo. Y hay una forma de combatirla en la cual se crían estos insectos, se los irradia y de esa forma se los deja estéril y después se liberan en gran cantidad en las zonas donde están los frutales. ¿Esto qué hace? Que la posibilidad de que un insecto fértil, nativo, que se haya desarrollado en el ambiente, se encuentre con otro insecto fértil. A ver si me explico bien. Hay tantos insectos liberados, infértiles, porque se los irradió, que después entonces los huevos que colocan no generan descendencia. Uh-huh. ¿Hay algún plan, algún proyecto así que vos conozcas que se pueda llevar a cabo de que se críen los insectos, se los esterilice, se los libere en la naturaleza, en los jardines, como para reducir la población nativa o natural del lugar? Pues la verdad es que no, Claudio, no la había escuchado nunca ese tipo de proyectos por aquí. Es la primera noticia que tengo. Pero la verdad que suena interesante. Claro, no utilizás ningún tipo de insecticidas. Lo único que haces es liberar insectos que son estériles y reducir la posibilidad de encuentro de dos insectos fértiles para que generen descendencia. Eso de tipo de proyectos, en cuanto a picudo rojo se refiere, yo creo que van a ser muy complicados aquí en España porque las autoridades están considerando tanto a las palmeras como plantas exóticas, no propias del lugar, del país, y también están considerando a la plaga del picudo rojo, por tanto, un daño colateral, o sea, por querer tener palmeras no autóctonas, o sea, plantas, perdón, no autóctonas, en este caso palmeras, ha ocurrido que ha venido una plaga que no tiene depredadores naturales en nuestro territorio. Entonces las autoridades consideran como que un problema que nos lo hemos buscado. Y no están tampoco invirtiendo demasiado, en mi opinión, en salvar las palmeras, ni en activar protocolos tan interesantes como el que tú comentas, Claudio. Desconozco si en el caso de los picudos se podría llevar a buen término la esterilización de alguna manera, pero yo creo que ahí está el problema, quizás, que no se considera como un problema real de la zona, sino un problema que hemos importado por querer tener palmeras en nuestro país. Bien, con esto entonces me parece que nos queda todavía muchísimos temas para hablar que nos quedan para seguir charlando, al menos para un episodio más. Me parece que podemos ir haciendo como este cierre en este momento y de paso invitar a la audiencia a que a través de las distintas plataformas de podcasting nos dejen sus inquietudes para que en la próxima vez que pueda visitarnos Antonio al podcast responda a esas consultas, además de poder continuar con esta entrevista, con este conocimiento profundo de las palmeras. No sé qué opinas, Antonio, qué pensás, Fernando, de esta propuesta que estoy poniendo sobre la mesa. Bueno, a mí me parece genial porque Antonio nos ha comentado un poquito en general, contestando a una metralleta de preguntas que le hemos hecho,
nos ha contestado un poquito en general, todo un poquito su opinión sobre el mundo de la palmera, pero yo estoy seguro que a las personas que están escuchando el episodio ya le empiezan a surgir dudas más puntuales. Por ejemplo, ya, pero explícame mejor cómo se hace el tratamiento, explícame mejor qué productos se utilizan. Ya has hablado de Epic, pero ¿en qué dosis? ¿Cómo se hace? O sea, yo creo que van a salir preguntas más específicas y me parece una genial idea interrumpir el episodio aquí, no llevarlo hasta el final y esperarnos a que esas preguntas se materialicen en los comentarios. ¿Qué piensas, Antonio? Por mí, estupendo. Que los oyentes que tengan cualquier duda que lo hagan saber, y yo por mí estoy encantado de estar otro día más aquí con vosotros y entrando un poquito más en detalle de cualquier cuestión. Yo estaría encantado. Entonces, ¿te comprometemos para el mes que viene nuevamente seguir hablando de palmeras? De acuerdo, me comprometo. Bien, quedó grabado, firmado y bien. Antonio. Bueno, entonces, Antonio y Fernando, muchísimas gracias por haber pasado una vez más por el podcast. La verdad que la pasamos genial, aprendemos muchísimo contigo, Antonio, sobre todo el mundo de los árboles y de las palmeras. Así que la audiencia estimo que también va a estar pendiente de la próxima vez que nos visites al podcast. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por compartir todo lo que sabes. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Nos despedimos, Fernando. Muy bien, pues lamentándolo mucho, que se me ha hecho muy cortito, pero un fuerte abrazo como siempre. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Gracias a que estáis ahí dando apoyo al podcast de Claudio, dándonos apoyo a estos episodios en colaboración, y sobre todo también dar muchísimas las gracias a Antonio, que haya podido sacar un poquito de tiempo para compartir todo su conocimiento con todos nosotros. Y hasta el mes que viene nos escucharemos. Disfrutar a tope vosotros ahí en Argentina, Claudio, que ya os vais adentrando ya en los calorcitos, y nosotros vamos de cabeza hacia el invierno, hacia unos climas más fresquitos, pues también a disfrutarlos, que también se agradece de vez en cuando un poquito de frescor. Antonio, ¿quieres despedirte? Pues nada, un placer estar aquí con vosotros y nada, nos vemos el mes que viene para continuar hablando de palmeras. Muchísimas gracias. Y bueno, para comentarte, Fernando, esta semana, por ejemplo, no hay día que tengamos en plena primavera una máxima inferior a los 30 grados. De hecho, hace una semana, el domingo de la semana anterior, a las 7 de la tarde estaban haciendo 35 grados. Así que si eso es primavera, no sé qué será del verano. Así que, pero bueno. Planta palmeras para que tenga sombra. Ya puedes empezar. Puede ser. Bueno, entonces, muchísimas gracias a ustedes dos, muchísimas gracias a la audiencia por haber llegado hasta este momento del episodio. No se olviden de dejar en los comentarios las consultas que quieran para Antonio para el mes que viene. Y de paso, si quieren conocer un poco más del mundo de las plantas de la jardinería, suscríbanse a la academia jardingpt.com, donde van a tener acceso a audios, a textos de distintos temas dentro de la jardinería, y además van a formar parte de una comunidad de más amantes de las plantas de la jardinería, entre la que nos encontramos con Fernando y en donde también lo pueden encontrar a Antonio. Así que muchísimas gracias por haber estado hasta este momento. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Y el cierre: 2 continentes, 2 hemisferios, 3 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves. Adiós. Adiós. Adiós.